¿Qué tal, amigos? Continuamos hablando acerca de parábolas. Estuvimos hablando en videos anteriores acerca de diferentes formas de expresar su ecuación. Hablamos de la canónica, hablamos de la general y hoy vamos a ver un tercer tipo de expresión. Vamos a hablar de una parábola especial, que es aquella que tiene el eje de simetría paralelo al eje de ordenadas, al eje de la sí. Es decir, va a ser una parábola que se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Parábolas muy comunes y las habrán visto seguramente estudiando cálculo, estudiando análisis matemáticos, estudiando funciones, ¿sí? Porque la expresión que vamos a ver hoy es la expresión tipo función cuadrática. Para que sea función, recordemos, tiene que ser la parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo, porque son las únicas parábolas que para cada valor de x tienen solamente un valor de y. Una parábola que se abre así, para cada valor de x tiene dos valores de y, lo cual ya nos impide que eso sea una función. Entonces, cuando hablamos de función cuadrática, solamente hablamos de las parábolas que tienen el eje de simetría paralelo al eje de las y. Vamos a arrancar con la forma de expresión más común, que es la que me dice x al cuadrado es igual a 2p por y. ¿Sí? Es una parábola que tiene el eje de simetría paralelo al eje de las y y que además tiene el vértice coincidente con el origen de coordenadas. Dijimos, vamos a expresarlo como una función cuadrática. Ustedes recordarán cómo se expresa una función. Generalmente nosotros decimos y es igual a algo, y ahí va una expresión. Entonces lo que tenemos que hacer de acá es despejar la y. Podemos multiplicar a ambos términos por el inverso de este para poder despejarlo, por el inverso de 2p. Entonces lo que nos va a quedar es y es igual a 1 sobre 2p por x cuadrado. A ver, yo podría haber dicho paso el 2p dividiendo. Matemáticamente no es muy correcto, pero se usa mucho y el resultado no es incorrecto, así que generalmente lo dejamos pasar. Pero lo que yo quiero es tener expresado de esta forma, es decir, poder separar a la variable de una constante que lo está multiplicando. Tengo una p, la p es una letra, pero esta letra representa una constante, ¿sí? X, y son las variables. P me está representando a una constante. Cuando yo tenga esta forma de expresión, no me va a decir 2p, me va a decir 8, me va a decir 7, me va a decir cualquier número real. Entonces, esto es un número real. Entonces, esto es una constante. Y a esta constante yo la voy a llamar A. 1 sobre 2p lo voy a llamar A. Y de esa manera yo voy a expresar a la función de esta forma. Y es igual a por x cuadrado. Y creo que esto se nota muy claramente que es una función cuadrática. Cuando hablamos de funciones cuadráticas, generalmente se usa esto con a siendo una constante, un múltiplo de esta variable x cuadrada. Entonces, esta es la expresión de una parábola expresada como función cuadrática. Una función cuadrática que tiene el vértice coincidiendo con el origen de coordenadas. ¿Qué pasa si ese vértice no coincide? Nuestra expresión entonces va a ser algo así. X menos h al cuadrado va a ser igual a 2p por y menos k. Ya lo estuvimos viendo esto. Estuvimos hablando de la expresión canónica de una parábola, que es esta. Una parábola que tiene su vértice en coordenadas h y k. ¿Sí? Está desplazada esta parábola del origen. Si yo lo que quiero hacer es despejar y de acá, vamos a hacer pasito por pasito. Primero vamos a intercambiar los miembros, vamos a dejar la y de este lado, me va a quedar 2p y menos k, que es un menos, es igual a x cuadrado menos h. X menos h al cuadrado.
Lo que voy a hacer es sacar este 2p. Para poder eliminarlo de este lado tengo que multiplicar por su opuesto a ambos términos. Si yo por su inverso, perdón. Si yo multiplico a 2p por su inverso, queda en 1, lo puedo eliminar, me va a quedar i menos k igual a, y lo multiplico de este lado, 1 sobre 2p. Por x menos h al cuadrado. Voy a resolver ya este cuadrado, me va a quedar x cuadrado menos 2hx más h al cuadrado. Fíjense que por más que yo resolví este cuadrado que estaba entre paréntesis, porque el paréntesis me indicaba que tenía que multiplicar a todo el binomio, que tenía que elevar al cuadrado todo el binomio, no puedo eliminar el paréntesis todavía porque esta constante está multiplicando a todo esto. Por lo tanto, y esto es uno de los errores más comunes, por eso lo remarco, el paréntesis todavía no lo puedo eliminar. Acá lo puedo eliminar, ¿sí? Porque una vez que yo saco este 2p que estaba multiplicando a los dos, ahora estos están libres. Puedo sacar tranquilamente el paréntesis. Lo que quería era despejar i. Esta k la tengo que sacar, por lo tanto voy a sumarle k a ambos términos. Si yo sumo k de este lado, me va a quedar menos k más k es 0, y al 0 no necesito escribirlo, es igual a 1 sobre 2p. Pero a 1 sobre 2p lo iba a llamar a. Entonces voy a hacer eso, voy a llamarlo a. Y voy a multiplicarlo por cada uno de los términos de este trinomio. Así ya puedo eliminar ese paréntesis. Me va a quedar ax cuadrado menos 2ahx. Acá el orden en el que van los factores me interesa mucho. Más a h cuadrado. Y dijimos que le íbamos a sumar k. Está tomando ya un poquito más de forma de ecuación cuadrática. Tenemos el término principal, ax cuadrado, que es muy reconocido. Esto no se parece mucho, pero si yo a esto le doy un valor b, entonces tengo b por x, que eso ya sí me parece una función cuadrática. Y acá tengo una suma de dos cosas que no tienen x. No está la variable presente, por lo tanto a estas dos cosas juntas las voy a llamar c. Todo lo que no tiene variable es término independiente. Entonces toda esta suma es c. Y ahora entonces puedo reescribir esto y decir i es igual a x cuadrado más bx más c. Y creo que ahí sí ya todos van a reconocer una función cuadrática hecha y derecha. A este tipo de ecuación entonces se la conoce como función cuadrática o como trinomio de segundo grado. Y es otra de las formas de expresar la ecuación de una parábola. Lo que podemos ver es que la relación que existe entre los elementos de la ecuación expresada de forma canónica con los elementos, los coeficientes de la ecuación expresada como un trinomio de segundo grado es una relación constante. ¿Sí? Yo tengo que a es 1 sobre 2p. Esa relación ya la marqué. Y b es igual a menos 2a h. Lo que marqué acá. B es igual a esto. Y si yo lo que quiero es encontrar dónde está ubicado, bueno, y vamos a decir que c es a h cuadrado más k. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es encontrar las coordenadas en la que está ubicado el vértice de esta función cuadrática? El análisis matemático, el cálculo, nos da herramientas para encontrar ese vértice. Pero también podemos encontrar esa misma expresión desde la geometría analítica. Vamos a ver cómo. Nosotros sabemos que expresada en forma canónica, el vértice de esta expresión está ubicado en los puntos
en el punto de coordenadas HK. Entonces nosotros tenemos que encontrar ese H y esa K. Y vamos a sacarlas de acá. Si B es igual a menos 2 a H y yo quiero despejar H, entonces lo que hago es hacer B sobre menos 2A. Y bueno, este signo que está acá abajo lo puedo poner arriba. Siempre que se pasa el signo para arriba. ¿Qué era H? H es la abscisa, ¿sí?, del vértice. Y el análisis matemático nos dice eso, que la X del vértice es menos B sobre 2A. Hay un montón de formas de llegar a esto desde el análisis matemático. Porque H es esto, la X del vértice. Hay un montón de formas de que nosotros podemos llegar a esto desde el análisis. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, lo voy a hacer acá. Si yo tengo la expresión y igual a ax cuadrado más bx más c, y lo que quiero es encontrar el vértice, lo que tengo que hacer es derivar esta función y igualarla a 0, igualar la derivada a 0. Entonces voy a tener, derivando esto tengo 2a x más b. Y si yo igualo esto, digamos la derivada de c es 0, acá estamos ya metiéndonos en cosas de cálculo diferencial. Que es muy probable que ustedes, si ya están metidos en geometría analítica, ya hayan visto algo de cálculo diferencial, así que yo voy a avanzar sin miedo. Entonces vamos a igualar esta derivada a 0. Esto me va a dar el valor del máximo o mínimo, que va a ser justamente el vértice de esta parábola. Para que esto me dé 0, para encontrar el valor de x que hace que la derivada sea 0, es decir, que yo ahí tenga un máximo o un mínimo, es decir, que yo ahí tenga el vértice de mi parábola, lo que tengo que hacer es despejar x. Entonces, la b pasa restando y el 2a pasa dividiendo. ¿Qué tengo? La misma expresión. Acá la encontramos desde el cálculo diferencial, derivando. Acá la encontramos desde la geometría analítica, despejándolo desde la expresión canónica de la parábola. ¿Hay otras formas de hacerlo? Hay un montón de otras formas en las que nosotros podríamos encontrar esta expresión. Pero ahora vamos a buscar la expresión. Acá encontramos la abscisa de ese punto. Vamos a ver cómo encontramos la ordenada de ese punto. Desde la geometría analítica nuevamente. A ver, yo tengo que C es A por H al cuadrado más K. Voy a borrar un poquito acá y vamos a trabajar. Esto no sé si lo voy a necesitar, así que lo dejo. C es igual a H al cuadrado más K. Yo ya encontré una expresión para H, que es menos B sobre 2A. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar H por esta expresión. Es decir, A por menos B sobre 2A al cuadrado más K. Y eso va a ser lo que me va a dar el valor de C, el tercer término, el término independiente de la ecuación. Resuelvo un poquito. C es igual a... Acá tengo A y acá tengo A. Pero primero tengo que elevar esto al cuadrado. Me estoy adelantando. Tengo A por menos B al cuadrado, es B cuadrado positivo, sobre 2A elevado al cuadrado. Otro error muy común es que acá se le pone el cuadrado a la A y al 2 se lo deja así. No. Acá están los dos factores del denominador se deben elevar al cuadrado.
Entonces me queda 2 al cuadrado, que es 4, y a al cuadrado, que es a cuadrado. ¿Sí? No olvidarse de elevar ese 2 también, porque es un error muy común. Más k. Ahora sí puedo eliminar esta a, simplificarla con una de estas dos a que me indica acá. Esto es a por a. A al cuadrado es a por a. Entonces puedo eliminar esta a con el exponente. Y lo que yo estaba buscando entonces era el valor de k. Si c es igual a esto, para encontrar el valor de k, simplemente paso esto restando, o resto esto a ambos miembros. Menos b cuadrado sobre 4a. Y puedo resolver ya también esta resta. Multiplico y divido a c por 4a para hacer una fracción homogénea, para poder restarlas. Entonces me va a quedar 4ac, lo multipliqué por 4a y dividí por 4a, entonces 4a me queda como un denominador, menos b cuadrado. Esta es una expresión que me permite encontrar k. ¿Qué era k? K es la ordenada del vértice que está desplazado del origen. Entonces, la expresión para la abscisa del vértice es esta. La expresión para la ordenada del vértice es esta. Ya la tenemos expresada en términos de a, b y c. Es decir, que si nos dan la parábola expresada como trinomio de segundo grado, como función cuadrática, son dos nombres para lo mismo, puedo usar estas dos fórmulas para encontrar las coordenadas de los vértices. Que repito, es algo que también lo sabemos de cálculo, del análisis matemático. Y vemos que desde la geometría analítica llegamos a lo mismo.